Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo tengas un excelente sábado. Nos encontramos a 24 de septiembre. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues ya salió Héctor de Mauleón Ayora a irse con todo en contra del embajador Ken Salazar porque le desmintió su información. Y ahora, como venganza, no van a creer cómo se le lanzó encima. Esto es lo que había ocurrido, para entrar en contexto y tengan ustedes todo lo que se derivó. Desmiente el embajador a Mauleón, cables son falsos, no son de Estados Unidos, cuando el señor, en su supuesta investigación periodística, había dado y había revelado que Américo Villarreal, gobernador electo ahí en Tamaulipas tenía relación con el crimen organizado. Fíjense. Pero salió el embajador y comentó que eso era falso, en pocas palabras. Fíjense ustedes cómo ocurrió. Porque las cosas como son, y hay que desmentir a estos disque periodistas que nada más, y como ya es costumbre, velan intereses. La información en contra del gobernador electo Américo Villarreal son totalmente falsas. De los Estados Unidos. En los segundos los cables no son de los Estados Unidos. En los segundos los cables no son de los Estados Unidos. Esos cables no son de Estados Unidos. De igual forma le dolió que en la misma mañanera el señor fue desmentido como debe de ser. Fíjense ustedes. Y no soportó más y sacó una nueva venganza, ahora dirigida en contra del embajador, queriéndolo dejar mal. ¿Sí? Con su propio país, con Estados Unidos. ¡Ah, caray! Escuchen esto. Las propagan. El 19 de septiembre, el columnista Héctor de Mauleón publicó en El Universal una pieza titulada Américo Villarreal financiado por el Cártel del Noreste, esto según Estados Unidos, en la que se cita un supuesto cable secreto enviado por el embajador Ken Salazar dirigido a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Seguridad Interior de Estados Unidos. El PAN, por su parte, pidió al Ejecutivo Federal que investigara el asunto, pero todo esto resultó falso y también el supuesto cable enviado es apócrifo. En una gira realizada por Campeche, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió la información publicada por Héctor de Mauleón en su columna. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. A la publicación de la columna del Universal le siguió otra del diario Eje Central dirigida por Raimundo Rivapalacio y Ramón Alberto Garza de Código Magenta, quien también dio por cierta la falsa filtración. Pero, pues como siempre, la cosa no paró ahí. Senadoras de oposición como Kenia López y Lili Téllez reprodujeron la pifia y hasta llamaron valiente al periodista. Quizás por difundir mentiras sin rubor alguno. Y bueno, hasta aquí está, pero vamos. Efectivamente, y todos lo vimos, como la misma Kenia López Rabadán, la misma Lili Téllez simplemente volvieron a quedar en ridículo. Yo creo que eso ya les sale a la perfección. Es lo único que tienen bien dominado. Pero bueno, el que lo sintió más, y que también, hay que decirlo, con la cola entre las patas, tuvo que salir a pedir una disculpa, pero dice, ya veremos. Pues ya veremos. Primero sale a llorar, porque esto fue lo que hizo, queriendo dejar mal a Ken Salazar,
Héctor de Mauleón da los pormenores de la actuación que ha tenido el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a las acciones que ha emprendido la DEA. Ahora metiendo el tema de Rafael Caro Quintero, y en el que dice que el embajador prácticamente, si lo queremos leer entre líneas, pues tiene un acuerdo con México, porque diciendo defiende más a México que Estados Unidos. Ah, caray, y que siempre está en contra de Estados Unidos. Fíjense, nada más. Eran dos declaraciones que señalaban que la DEA había tomado parte en la caída del narcotraficante. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no tardó prácticamente nada en salir a desmentir nada menos que a su propio gobierno. Señaló que la detención de Caro Quintero había sido realizada exclusivamente por el gobierno mexicano. En este punto hay que hacer algunas precisiones. Para nadie es un secreto que la DEA estaba empeñada en vengar el asesinato de su agente, Enrique Camarena, perpetrado por Caro Quintero y que trabajaba activamente para lograr su captura. Una prueba de que su motivación nunca estuvo en duda era que había ofrecido por Caro la recompensa más alta que se recuerde, $20 millones. Hoy se sabe que durante la visita a Washington del presidente López Obrador, realizada en julio pasado, la vicepresidenta de aquel país, Kamala Harris, informó al mandatario mexicano que un equipo de la DEA que operaba desde San Diego había logrado localizar al escurridizo narcotraficante en un punto del llamado Triángulo Dorado. Esto ocurría en medio de grandes tensiones porque el gobierno estadounidense acusaba al gobierno de AMLO de haber congelado la persecución y entrega de narcotraficantes de alto perfil a consecuencia de la estrategia de abrazos no balazos. La vicepresidenta Harris ofreció entregar la información recabada por la DEA a cambio de que fuera la Marina Mexicana, el único cuerpo de seguridad en el que los Estados Unidos confía, la encargada de llevar a cabo la captura del líder del cártel de Caborca. 3 días después de esa reunión, Caro Quintero fue detenido. Y sin embargo, el embajador Salazar no solo negó la participación de la DEA en esa operación, también desmintió a 2 altos funcionarios de su propio gobierno, como se ha dicho, al fiscal general de los Estados Unidos y a la propia titular de la DEA. ¿Cómo explicar esta reacción del embajador? En los días en que todo esto estaba ocurriendo, el periódico The New York Times había encontrado en el principal diplomático de Estados Unidos en México un patrón de conducta que calificó de altamente preocupante. Ken Salazar parecía contradecir las políticas de su propio gobierno para alinearse con los intereses del presidente López Obrador. Según el Times, Ken Salazar llegó a México con la encomienda de construir una sólida relación con AMLO. Comenzaron las visitas que registró la prensa a toda hora a Palacio Nacional. Así se fue creando una cercanía que pronto encendió focos de alarma entre funcionarios de Estados Unidos. El New York Times reveló que al interior del gobierno de aquel país había una preocupación creciente, pues en el proceso de acercamiento, el embajador había arriesgado los intereses estadounidenses y no había usado la relación con el mandatario mexicano para avanzar las políticas que el gobierno de Biden necesitaba. Una prueba de esto fue el conflicto que se desató cuando Salazar apoyó la reforma energética de López Obrador, la cual era rechazada por su propio gobierno, o cuando vino el choque del embajador con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, luego de que AMLO acusara a esta organización sin fines de lucro de participar secretamente en asuntos políticos. La DEA ha sufrido una serie de reveses y desencuentros durante el gobierno de López Obrador. Para empezar, cuando arrestó bajo cargos de narcotráfico, sin haber notificado al gobierno mexicano, al general Salvador Cienfuegos en octubre de 2020. Aunque AMLO celebró originalmente la detención, más tarde tuvo que recular y poner en marcha una operación de Estado para que Cienfuegos fuera repatriado. El mismo año se llevó a cabo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional a fin de que fuera restringida la presencia en México de agentes de la DEA y otros órganos de seguridad. Meses antes, López Obrador había disuelto una unidad antinarcóticos altamente especializada, fundada por la DEA en 1997 y que trabajaba en estrecha colaboración con dicha agencia de seguridad. Este grupo había logrado, por ejemplo, detectar y aprender al Chapo Guzmán. Las agencias de seguridad estadounidense han registrado con preocupación el avance y fortalecimiento del narcotráfico en grandes regiones del país durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Han registrado también la inyección de recursos del crimen organizado en diversas campañas políticas. Esa información es enviada regularmente a Washington y esto todos lo saben. Pero desde luego, eso es algo que la embajada y particularmente este embajador nunca admitirán. ¡Ah, caray! Pues ahí está. Se sintió ofendido, se sintió dañado. Le dolió que le bajaran sus mentiras y ahora va en contra del mismo embajador Ken Salazar. A ver qué va a pasar con toda esta situación. Pero de que el señor quedó exhibido, eso nadie se lo quita. Y de que quedó como un palero de la oposición, porque esos sí son paleros, no queda la menor duda. Ardido anda el señor Héctor de Mauleón. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irún Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.